Muy bien. Buenos días, tardes ya, ciertamente. Bienvenidos a otra sesión de ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? El módulo 7, en el cual estamos abordando movilidad y cambio climático. Y hoy tenemos el enorme gusto de recibir a la doctora Claudia Octaviano Villasana, eh, que bueno, ahorita les platico un poquito más de ella, y nos va a hablar de la movilidad y las metas del Acuerdo de París en México. Claudia es coordinadora general de mitigación del cambio climático, está en el INEC, y es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestra en Ciencias Ambientales por la Universidad de Yale y doctora en Ingeniería en Sistemas de Gestión y Política Tecnológica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Es especialista en temas de mitigación del cambio climático, política energética y ambiental, especialmente en el desarrollo de modelos integrados de la economía y cambio climático utilizados para evaluar la política de mitigación en México y otros países de Latinoamérica. Ha colaborado como investigadora asociada al Programa Conjunto de Ciencia y Política del Cambio Climático del MIT, especializándose en la evaluación de tecnologías de energía renovable y su integración a la escala de la red eléctrica. Asimismo, ha trabajado en aspectos regulatorios del sector eléctrico y petrolero como subdirectora de refinación y electricidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat. En este cargo participó en la elaboración de normas oficiales mexicanas para regular las emisiones atmosféricas de las centrales eléctricas, refinerías de petróleo y centros procesadores de gas. Adicionalmente, participó en las negociaciones y análisis técnicos para establecer las especificaciones ambientales de los combustibles fósiles en México, en particular la reducción de contenido de azufre en gasolinas y diésel. Ha sido consultor en temas de política energética para el Centro Mario Molina, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas. El doctor Octaviano ha recibido varios reconocimientos académicos, incluidos las becas Fulbright del gobierno de Estados Unidos, la beca de investigación Compton, la beca de investigación Molina y la beca para estudios de posgrado en el extranjero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Claudia, qué enorme gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias por venir a platicarnos de estos temas tan importantes. Eh, Adelante, es tuyo el piso. Muchísimas gracias, Francisco. Y primero que nada, muchísimas gracias al programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Para mí es un privilegio tener la oportunidad de platicar con la comunidad universitaria en estos temas de cambio climático, y me encanta la idea de que tengan el conversatorio, que haya muchos temas en la mesa y que después hagamos un balance de qué sabemos del cambio climático en México, ¿no? Yo creo que para mí, como parte del INEC, es realmente un gran placer que la propia comunidad universitaria esté organizando estos conversatorios y participar en ellos. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo y que es muy amplio, pero que creo que muchos universitarios van a poder encontrar su nicho de investigación y también su nicho de trabajo hacia una economía bajo carbono, ¿no? Que es el tema del transporte, la movilidad y las metas del Acuerdo de París. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. No sé cómo manejan el tema de las preguntas, pero tal vez si quieren ir poniéndolas en el chat, las voy viendo, ya sea que las conteste conforme voy platicando o que las vamos a abordar después de la presentación, como indique Francisco. Bueno, primeramente, yo creo que la mayoría de ustedes ya conoce qué es el Acuerdo de París, pero no quise dejar de lado un poquito de los elementos centrales del Tratado Internacional. Como saben, fue adoptado la COP21, es decir, que ya tenemos un ratito de la ratificación del Acuerdo de París que se dio en 2016. Y bueno, el objetivo que tiene el acuerdo es limitar muy por debajo de los 2 grados centígrados el calentamiento global y preferiblemente establecer acciones para llegar a no más de 1.5 grados. Y los que se dedican a este tema de la mitigación del cambio climático, pues saben que esto básicamente requiere una descarbonización muy acelerada de la economía mundial y un despliegue nunca antes visto tecnológico en materia de tecnologías de muy bajo carbono, cero emisiones, en todos los sectores, y uno de los sectores más complejos para lograr ese tema es el tema del transporte, ¿no? ¿Por qué? Porque el transporte actualmente
depende en todo el mundo de una forma muy importante de los combustibles fósiles, principalmente la gasolina, el diésel, y en algunos sectores específicos como el marítimo y la aviación, de la turbocina y combustibles de muy alto contenido de azufre, por ejemplo, como el combustóleo, ¿no? Hay toda una discusión a nivel internacional, todos los medios de transporte, pero yo lo que quería platicarles aquí es que para lograr las metas del Acuerdo de París es indispensable voltear a ver al sector transporte de forma muy central. También tenemos objetivos de largo plazo, ¿no? En este tema que se requiere tener a mediados de siglo. Y a veces parece, y sobre todo al principio de la conversación, cuando uno está iniciando en los temas de cambio climático, bueno, ¿por qué hablan del 2050 o del 2100? ¿No? Pero realmente estos cambios tecnológicos requieren una planeación de largo plazo. Y cuando yo empecé a estudiar el cambio climático en 2050, no, pero cada vez lo vemos que está así más a la vuelta de la esquina. La infraestructura que se requiere desarrollar básicamente va a requerir esta década para poder hacerlo. Y si no lo hacemos de esta forma, vamos a empezar a tener muchos riesgos de sobrepasar las metas del Acuerdo de París, de no rebasar estos niveles que se consideran por la comunidad científica internacional como peligrosos. También tenemos en el Acuerdo de París algo que es muy importante y es un ciclo de mejora, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes universitarios están muy preocupados por el tema de la ambición a nivel global y en particular a nivel de México, y el acuerdo sí establece un ciclo de mejora cada 5 años. Tenemos que estar realmente atentos, por ejemplo, a lo que va a salir esta semana de trabajo y de la que sigue, del grupo de trabajo 3 de mitigación del IPCC, y empujar con los datos científicos a una mejora de la ambición del NC en nuestro país. Ahorita vamos a hablar de eso con más detalle, pero también de otros países, ¿no? Eso es un tema que requiere cada vez más ir abarcando otras esferas, no solo de la regulación climática, sino, por ejemplo, de la regulación de comercio internacional, de qué está pasando con el comercio y la manufactura de automotriz a nivel internacional. México es un país muy importante para el tema de la manufactura de vehículos y tiene mucho en riesgo, mucho en la mesa cuando hablamos de este ciclo de mejora y de las metas de descarbonización hacia mediados de siglo. Tenemos también las contribuciones nacionalmente determinadas. En este caso, pues son estas metas que cada uno de los países comprometen a nivel internacional para contribuir a la reducción de emisiones necesarias para alcanzar las metas del acuerdo. Vamos a platicar de la de México y bueno, yo los invito a que todos revisen también qué está pasando a nivel internacional con estas metas en otros países. Claramente se ve una perfilación hacia nuevas tecnologías en el sector de transporte que van a ser necesarias para lograr las metas renovadas y más ambiciosas a nivel internacional. Y finalmente el acuerdo también tiene un apartado importante de apoyo financiero, técnico y de creación de capacidades. Aquí en México tenemos que ser mucho más articulados en describir cuáles son esas necesidades, qué tipo de tecnologías vamos a requerir. Si estamos hablando, por ejemplo, de tecnologías de electromovilidad o de otras tecnologías que van a habilitar el cambio modal, el cambio hacia sistemas de transporte mucho más sustentables e integrados. Entonces, bueno, estos son un preámbulo de qué es el Acuerdo de París y por qué vamos a platicar de eso y la movilidad. Aquí tenemos una pantalla breve sobre cuáles son las metas de México y cómo se hizo esta primera, y déjenme subrayar el tema de primera desagregación sectorial sobre las metas. Tenemos, por supuesto, los sectores económicos que contribuyen a las emisiones, en donde por supuesto es preponderante la participación del sector transporte. Si vemos ahora el último inventario está cambiando un poquito entre transporte y electricidad, pero lo que es muy importante, no es si yo es el primero o el segundo, es que la tendencia de crecimiento de las emisiones del sector transporte sí es la más rápida y la más importante, y que tenemos pocas opciones digamos, de corto plazo para descarbonizar el sector transporte. Entonces, es un sector al que tenemos que ponerle mucha atención y que contribuye con la primera o la segunda aportación más importante. En ese momento ya es la segunda, pero en el momento en que se hizo el NDC, era la primera fuente de emisiones de nuestro país, ¿no?
es más del 20% de las emisiones, y conforme crece la economía, pues claro, se incrementa la demanda energética en general y de forma muy particular la demanda del transporte. Tenemos también tendencias importantes con respecto a las tasas medias de crecimiento anual de las emisiones, ya se los había comentado, y en algún momento habrá que platicar más a detalle de cómo podemos modelar mejor, ¿no?, la tendencia a cambios tecnológicos en el sector. Ahorita lo que se tiene en la proyección de línea base realmente es un ejercicio basado en las principales variables económicas que influyen en esta trayectoria, pero considerando la trayectoria histórica que ha tenido las emisiones. Sabemos que pues, hay importantes cambios tecnológicos que tenemos que capturar de una forma más adecuada, incluyendo, por ejemplo, las nuevas tecnologías eléctricas, incluyendo cierta tendencia de densificación de las ciudades, ¿no? Entonces, y por supuesto la nueva eficiencia vehicular de muchos vehículos, tanto de pasaporte de pasajeros como de pasaporte de mercancías, transporte de mercancías. Bueno, esta es la línea base específica del sector transporte que en su momento se construyó, y en base al primer ejercicio de identificación de medidas, se estimó que podría tenerse un 18% de reducción de emisiones del sector transporte, que correspondería al orden de casi 50 millones de toneladas de CO2. Es decir, un componente muy importante de la NDC. Para que se den una idea, hacia el 2030 estamos hablando del orden de 200 toneladas, 220 millones de toneladas como el compromiso, así que pues es un componente muy importante en el ejercicio de mitigación a nivel nacional. Tenemos algunas medidas que se están trabajando, que han sido identificadas como prioritarias. Les comentaba el tema de la eficiencia vehicular. En nuestro país las emisiones del autotransporte están fuertemente dominadas por el uso de gasolina, es decir, los vehículos privados, y de diésel, es decir, el transporte de mercancías fundamentalmente. Entonces necesitamos mejorar forma de transporte a través de establecer regulaciones más estrictas para la eficiencia vehicular. México contaba con la norma 163, ahorita está un proyecto de norma 163 en discusión, que es una de estas normatividades que establecen cómo deben las armadoras de vehículos cumplir con estándares más avanzados de eficiencia vehicular corporativa y por tanto con emisiones de CO2. Entonces, esta es una de las regulaciones que es muy importante que conozcan y que promuevan. Hay, por supuesto, siempre apertura a los comentarios de especialistas en este tipo de diseños regulatorios. Tenemos también identificar la planeación urbana como uno de los temas importantes a impulsar para el cumplimiento del NDC. El cambio modal, sobre todo considerando que es muy importante establecer medidas para fortalecer el transporte público masivo, y también considerar el uso del ferrocarril, por ejemplo, para también apoyar este tema del cambio modal. Tenemos el programa de transporte limpio. Este es un programa que ya existe, de hecho tiene varios años ya en marcha y ha sido bastante exitoso, a pesar de que tiene un financiamiento, en mi opinión, menor del que debería tener, pero ha tenido buenos resultados el programa de transporte limpio, que básicamente incluye transporte de mercancías y impulsa o agrupa empresas que están interesadas en reducir sus emisiones a través de este programa. Y también tenemos en marcha el desarrollo de la estrategia de movilidad eléctrica. Este es un tema que es también central. Todos quisiéramos ver ya mañana la transformación hacia la movilidad eléctrica, pero la realidad es que el parque vehicular del país pues, es bastante amplio, tiene un ciclo de vida como cualquier infraestructura, y es muy importante ya empezar a establecer estas metas, porque si no fomentamos el cambio hacia estas tecnologías, pues vamos a seguir teniendo por muchas décadas
este parque vehicular que está basado en combustibles fósiles y que hasta hoy día podría ser mucho más eficiente y no lo es. Entonces, es una de las medidas que se tienen identificadas. Y bueno, yo quería platicarles también, pues esta visión, ¿no? De cómo puede ser la transición tecnológica en el sector transporte. Actualmente, pues estamos muy encaminados o estamos totalmente 90%, 98% dependiendo de los combustibles fósiles para el sector transporte. Y aquí les pongo una comparación. Podemos decir, bueno, entre los diferentes combustibles fósiles hay unos de mayor y de menor intensidad de carbono. Hay toda una discusión, por ejemplo, de qué pasa si pasamos parte de la flota que está a diésel a gas natural, y por supuesto, pues eso es cambiar de un combustible fósil a otro, y hay una, digamos, todavía indefinición de si esto es realmente una medida de mitigación, y tiene que ver con las emisiones que le llamamos aguas arriba, ¿no? Entonces, claro, si nada más comparamos el motor de combustión en la parte de combustión, pues pasarnos a gas natural tendría una reducción de emisiones en algunos modos de transporte. Podría ser hasta el 7%, por ejemplo, para vehículos de pasajeros, pero cuando investigamos más y nos damos a la tarea de ver de dónde viene ese gas natural, pues resulta que cuando tenemos fugas en el proceso de extracción del gas, particularmente fugas de metano, pues ahí tendríamos un problema, incluso podría aumentar la emisión de gases de efecto invernadero con respecto a el diésel, o tenemos aquí incluso con respecto a algún combustible más pesado, que son los que se utilizan para el transporte marítimo, ¿no? Entonces, sí tendríamos, por ejemplo, para el transporte marítimo una posibilidad de reducción de menos 12%, pero también podría estar el rango hasta más 9% si usamos gas que tiene en la cadena de producción fugas de metano asociadas. Esto es importante en materia de gases de efecto invernadero. Sí quisiera clarificar que, por supuesto, el tema del sector transporte no es solo un tema de gases de efecto invernadero, también tenemos contaminantes atmosféricos que afectan la calidad del aire. Y bueno, es claro que esta migración hacia el gas natural sí ayudaría a reducir, por ejemplo, el particulado fino, que tiene impactos en la salud y que, sobre todo en las ciudades, genera grandes problemas de contaminación urbana. Entonces, ese particulado sí básicamente se eliminaría con este cambio entre combustibles fósiles intensivos en carbono y no intensivos en carbono, casi totalmente se eliminaría, pero nos quedaría esta pregunta de qué pasó con las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto, pues, por supuesto, se tiene que hacer a través de un análisis integral, un análisis de ciclo de vida de las emisiones, que es algo que hemos estado avanzando en INEC para entender muy bien este cambio tecnológico, y que además está capturado en la Ley General de Cambio Climático, para tener pues esta visión completa de qué está pasando. Entonces, por supuesto, está este cambio entre combustibles fósiles que ha sido como muy discutido y la primera opción que la gente del sector transporte piensa, pero también está el cambio hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Y cuando pensamos en la electromovilidad y en la electrificación de muchos modos de uso de la energía, y en particular el transporte, pues estamos hablando ya de un cambio de paradigma, digamos, en materia de política tecnológica. Aquí sí estamos hablando de buscar irnos hacia cero emisión de GI, por ejemplo, si pudiéramos estar ya hablando de la penetración de energía renovable como fuente primaria de esta electricidad que se requeriría para el transporte, y estamos hablando de nuevas tecnologías, particularmente por lo que hace al transporte de carga, al transporte ferroviario y al transporte marítimo, y por supuesto para la aviación. Entonces, aquí hablar de biocombustibles de tercera generación, hablar de hidrógeno, hablar de los temas que tienen que ver con electrificación, con energía verde, pues es hablar de otro sistema de transporte que debiera construirse para lograr la descarbonización global que se requiere para cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, aquí estamos en un proceso todavía de definición de qué ruta tecnológica queremos tomar para el sector transporte y de qué tiempos podemos afrontar para poder lograrlo.
Algo que es interesante también es entender la eficiencia de los diferentes modos de transporte. Y aquí pues es una gráfica rápida de comparación de cómo se pueden visualizar los diferentes medios. Por supuesto, aquí tenemos que entender que muchos medios de transporte actualmente que estamos usando pues son muy intensivos en energía por kilómetro o por metro recorrido por persona, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la aviación, ¿no? Todos los que viajamos en avión, pues tendríamos que estar ya compensando nuestras emisiones, porque efectivamente la energía utilizada para esa transportación, pues es mucha comparado con otros medios de transporte, que podría ser, por ejemplo, el tren o utilizar otro tipo de medio. Los carros, como pueden ver, pues son muy intensivos en energía, aún bajo el supuesto, toda esta gráfica está construida con el supuesto de que todos los medios de transporte que se están analizando están usando su máxima capacidad. Y esto es un tema importante cuando hablamos de comparte tu carro y comparte, o usa el metro, o usa el Metrobús, pues es cierto, si los vehículos no van a su máxima capacidad, pues esta eficiencia en el transporte va bajando. Y claro, es aún más grave cuando se trata de, por ejemplo, trenes que van vacíos, ¿no? Pero, o aviones que van vacíos. Entonces, creo que aquí es importante considerar que cuando tomamos una acción o cuando estamos planeando el transporte de los diferentes sistemas del país, tenemos que considerar la intensidad energética y también el uso de la capacidad a su máxima posibilidad. Y bueno, además de la capacidad y la eficiencia, es algo que también tenemos que trabajar mucho más. El rendimiento del uso del combustible está asociado a la tecnología que se está utilizando, y lo que sí podemos ver es que en México sí ha ido a la alza la eficiencia del transporte. Sin embargo, pues todavía tenemos que trabajar más en ello. Aquí nosotros estábamos tratando de identificar con esta gráfica la influencia de la norma que les comentaba al inicio, y vemos algunas mejoras, pero sabemos que podrían ser más altas, ¿no? Entonces, en el contexto de la revisión de este instrumento, pues es muy importante entender las posibilidades técnicas que se podrían lograr con esa regulación. Así, bueno, pues tenemos que pensar en cómo lograr menores emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí les pongo el ejemplo de los sistemas BRT, pero realmente no son los BRT, son todos los sistemas de transporte masivo. Pueden ayudarnos a mejorar desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del cambio modal. Es muy importante también pensar en los sistemas de transporte masivo como una política también de desarrollo urbano, y planear el desarrollo urbano considerando el transporte, ¿no? Esto es como el huevo y la gallina, pero al final del día sí es muy importante no dejar que los crecimientos urbanos sean desordenados y después meter una ruta de transporte, sino realmente considerar el transporte desde el principio en las ciudades. Sobre todo, todavía tenemos en México muchas ciudades medias que están en este proceso de planeación urbana, y requerimos que piensen más integralmente en el transporte masivo urbano, como pueden ser estas opciones de los BRTs, ¿no? Y también en la mejora de la eficiencia operativa, que se pueda tener más velocidad en las ciudades y más comodidad, reduciendo los tiempos de traslado. Realmente es muy importante el beneficio social que podríamos tener de agilizar y eficientar el transporte en las ciudades, no solo el beneficio climático, ¿no? Hay muchas personas que pasan gran parte de su día, 3 hasta 4 horas viajando en sistemas que son ineficientes, y pues debiera ser una prioridad poder atender esa demanda de un transporte limpio y más cómodo y rápido para todas las personas que utilizan el transporte público. Bueno, y también privado, porque este tema de pasar horas en el tráfico nos está afectando a todas muchas ciudades. Y pues es importante señalar que hay reducción de emisiones, incluso cuando esto puede hacerse a base de combustibles fósiles, pero por supuesto que también se puede utilizar estos cambios modales y estos sistemas rápidos de transporte masivo utilizando autobuses eléctricos. Entonces, el costo y las implicaciones
digamos, también para el diseño de nuevos sistemas de almacenamiento y sistemas de redes inteligentes para lograr esto, pues es importante, pero es ahí donde veíamos realmente un cambio fuerte en las emisiones de gases de efecto invernadero, como les platiqué en la lámina que evalúa el tema de las emisiones. Y el cambio modal, pues es indispensable. Yo creo que en esta gráfica, sobre todo lo que les quiero mostrar es que el uso del espacio y la eficiencia en las ciudades, pues es indispensable también para lograr entender cómo el cambio modal es, y que el cambio modal con esto que le llaman el lifestyle, ¿no? O sea, nuestros imaginarios de qué es, cómo debiéramos de vivir, tienen que ir cambiando, ¿no? Cuando nuestro primer adquisición de un bien inmueble es un carro, porque eso es lo que nos parece que debemos de tener, es cuando empieza a ver, todos queremos tener un carro, entonces todos estamos atorados en el tráfico, en vez de pensar cómo deberíamos de organizarnos para que todos nos movamos más rápido y lleguemos más cómodos y mejor a donde queremos ir, ¿no? Entonces, hay que cambiar esta visión. Hay que entender también que, pues, que queremos ir, por ejemplo, de medios más intensivos en carbono a menos intensivos, que es lo que les estoy mostrando ahorita en pantalla, pasar de un autobús a diésel a uno eléctrico, incluso de un carro deportivo, que son los peores, como vieron en la gráfica que les mostré antes, a un carro deportivo, pero de baja emisión, de un taxi a una bicicleta, ¿no? Y también hay que tener consideraciones de que puede la tendencia al revés, ¿no? O sea, podemos pasar de que antes iba caminando y ahora quiero usar un scooter, o antes iba en metro y ahora quiero ir en autobús. O sea, puedo ir migrando hacia medios de transporte más intensivos en carbono, y esto, bueno, pues claro, tiene que evaluarse bien y el impacto que va a tener en las emisiones, ¿no? Entonces, esto es importante, y considerar, por supuesto, la planeación urbana, cómo va a impactar los cambios modales en la ciudad. Lo comenté un poquito hace rato, pero creo que también es importante considerar los temas que tienen que ver con la innovación tecnológica, y no solamente en el sector transporte. El sector transporte va a requerir de innovación tecnológica en otros sectores, ¿no? Entonces, si estamos hablando de electromovilidad, pues no podemos nada más pensar digamos, el vehículo y el motor eléctrico. Tenemos que pensar en cómo se va a abastecer ese motor eléctrico, todo esto que llama la economía de redes, ¿no? Vamos a necesitar otra función, ¿no? Ahora tenemos la red de gasolineras, vamos a tener que tener una red de electrolineras que no se abastecen con la red de ductos o con la red de pipas que tenemos ahora. Necesitamos una fortalecida red de distribución eléctrica, ¿no? Entonces aquí pues va a requerir también de optimizar estos sistemas de infraestructura a nivel ciudad, incluso a nivel país, y entrar con algunos temas importantes, por ejemplo, de desarrollo propio, incluyendo los temas de baterías, incluyendo los temas que tienen que ver con estaciones de recarga rápidas en el país. Y bueno, aquí tenemos que tener en cuenta los temas de planeación urbana. En el país hay unas guías que ha desarrollado la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Urbano, que tienen ciertos principios, ¿no? Y creo que esto es importante entenderlo para la parte de transporte y de movilidad. Entre los principios tenemos la sustentabilidad, la resiliencia, la inclusión y la seguridad. Y por supuesto, pues en sustentabilidad tenemos que considerar la conectividad, la prioridad de la movilidad urbana sustentable, los temas que tienen que ver con resiliencia, sobre todo considerando también que pues hay un cambio climático importante y tenemos que poder ser capaces de diseñar ciudades resilientes. El tema de la inclusión, que es muy importante para el tema de movilidad, considerar los temas de perspectiva de género, ¿no? Cómo se mueven las mujeres, qué tan seguros son los medios de transporte público, a qué hora tienen que conectar las mujeres en los diferentes trayectos, los temas de acceso universal, ¿no? Hay muchas zonas incluso en la Ciudad de México que no son consideradas adecuadamente en la planeación del transporte.
y los temas de población vulnerable también son indispensables para tener políticas incluyentes. Y bueno, ya lo comenté, los temas de seguridad también es importante, y de participación social. Todo esto está en una guía de la SEDATU, que les recomiendo revisar a los que estén en los temas de planeación urbana y que les interese también los temas de cómo diseñar también con una visión de participación ciudadana. Y bueno, aquí tenemos de la misma guía un poco el lineamiento hacia los estados y municipios que tienen esta atribución de la planeación del transporte, para dar mucha mayor prioridad a los peatones, después a los ciclistas, después al transporte público, después, por supuesto, a los temas económicos de carga y operadores, y finalmente al transporte motorizado. Y realmente, pues es básicamente como voltear la pirámide que tenemos ahora de ciudades que han sido planeadas o que no han sido planeadas y que por tanto están privilegiando ahorita justo al revés, ¿no? Mucho el automóvil privado versus modos más eficientes de transporte y menos contaminantes, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos, por ejemplo, políticas para favorecer el tema de los peatones que tienen que ver con la movilidad activa, con el transporte no motorizado, para transformar a un modelo de bajas emisiones, tanto el transporte público como los privados, un cambio tecnológico, igualmente que con los transportes a pasajeros, que tendrían que ser políticas para vehículos eficientes o con nuevas tecnologías. Y aquí es, digamos, la parte tecnológica, pero algo que sí queríamos añadir es también la parte que tiene que ver con políticas, por ejemplo, instrumentos económicos, como implementar cargos por congestión, ¿no? Aquí tenemos políticas de zonificación en temas de zonas de bajas emisiones, mejorar y conectar la infraestructura de transporte activo, ¿no? O sea, a veces ya queremos llegar al metro seguro, pero si queremos llegar a la clase necesitamos tener un sistema de ecobici para poder llegar, ¿no? Y esas son las cosas que en la universidad puede haber, pero en otras universidades puede no haber, en otros lugares puede no haber, ¿no? Y mejorar los espacios públicos, por supuesto, tener todo este tema, y en la Ciudad de México es un tema interesante, la planeación de los estacionamientos y las regulaciones asociadas a los estacionamientos. Y bueno, en fin, toda la infraestructura que tiene que ver con favorecer esta pirámide invertida, ¿no? Los peatones versus los vehículos privados. Y también compartirles este tema de la justicia ambiental. Cada vez estamos haciendo más investigación y dando más prioridad a los temas de la población vulnerable. Este es un estudio que publicamos pues hace como 2 años ya, en donde evaluamos utilizando información socioeconómica y también de movilidad, usando la plataforma de datos de Waze, dónde está la población vulnerable, dónde están las emisiones y dónde están las opciones de transporte electrificado, ¿no? Dónde podrían hacerse las intervenciones de electrificación del transporte, integrando estos temas socioeconómicos que a veces solo integramos para abordar los problemas, digamos, económicos de cómo se va a pagar la infraestructura, pero que no abordamos correctamente considerando el acceso al transporte y considerando la contaminación que el transporte genera, ¿no? Aquí, aparte del mapa, aparte de los temas socioeconómicos, este indicador incluye también, por ejemplo, el índice de calidad del aire en la zona metropolitana, dónde está la contaminación, dónde está la población vulnerable y dónde está la infraestructura, ¿no? Entonces, este índice de justicia ambiental que construimos, pues trata de identificar esas áreas donde sería, digamos, de mayor beneficio social o socioambiental el poder desarrollar rutas de transporte eléctrico. Y bueno, yo creo que ya di un panorama de la parte de transporte y electrificación. Yo me pongo a sus órdenes también para los investigadores que estén trabajando este tema.
y por supuesto, si alguien quiere más información, con mucho gusto les dejo ahí mi contacto y pues dejo tiempo para que podamos pues tener una discusión sobre el tema y abordar las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver el chat, a ver si tenemos preguntas. Tenemos una pregunta del doctor Clemente Rueda. Dice que en todo el proceso de reducción de emisiones y la estrategia de electromovilidad, ¿qué papel juega la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes? Sí, es una buena pregunta. Como saben, la planeación del transporte urbano recae sobre las autoridades locales, los estados, entidades federativas y los municipios. En algunos lugares también recae sobre pues, ciudades, y en algunos casos, como en la Ciudad de México, pues se tienen organismos regionales de planeación ambiental. A veces es un poquito complicado la toma de decisiones ahí, pero bueno, en principio la CAME funciona como este mecanismo de discusión y orientación de algunas de estas decisiones, ¿no? En el tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se enfoca más a la regulación de algunos sectores, como el sector de transporte de carga, ¿no? Entonces ahí sí hay un marco de competencia para la Secretaría, digamos, el gobierno federal en ese ámbito de competencia. También la Semarnat tiene un ámbito de competencia importante porque ellos tienen la atribución de la regulación de las emisiones, ¿no? O sea, hay varias secretarías que entran ahí en juego. También en algunos casos se tiene en competencia federal el programa ProTram, que tiene algunos apoyos para las ciudades. Entonces ahí también tienen ellos una injerencia, digamos, en apoyar ciertos proyectos, en establecer lineamientos para los proyectos que se presentan, entre los cuales puede estar la parte ambiental. De hecho, estamos trabajando un poco con ellos en mejorar esos lineamientos para incorporar las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Marcelo Moscoso Pantoja, de Bolivia. El hidrógeno verde como fuente de energía renovable para el sector de transporte, sobre todo marítimo, ¿cree que es viable implementarse en México? Sí, muchas gracias por la pregunta desde Bolivia. Es un tema nuevo. Ahorita está todavía en tema de investigación. Yo creo que va a tomar tiempo, pero se está hablando mucho también en la parte de marítimo, a hablar de la amonia también como un vector que pudiera ser también interesante, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a haber que trabajar mucho en entender bien la economía de las diferentes formas de utilización del hidrógeno y de la amonia para poder identificar, por ejemplo, en el transporte marítimo, qué es más adecuado, ¿no? Pero sin duda alguna, pues va a ser uno de los temas importantes a desarrollar, sobre todo para la parte marítima, ¿no? Gracias. Nos comenta Jorge Escandón del PINC. ¿En qué fase se considera que está el tema de hidrógeno como combustible alternativo en México? ¿Qué tan homologados están los programas de transporte entre diversas entidades federativas a escala metropolitana? Sí, bueno, para la primera pregunta, está todavía en etapa exploratoria. Como saben, hay mucho interés. Está la Asociación Mexicana de Hidrógeno y realmente todavía se tiene que trabajar mucho más en la parte de costos y economía del hidrógeno en México, particularmente el hidrógeno verde. La mayor cantidad de hidrógeno que se produce, por ejemplo, actualmente en el país para los temas energéticos caen en esto que es la parte del hidrógeno azul, ¿no? que le han llamado, algunas aplicaciones en el sector petróleo y gas, pero muy poco en la parte de transporte, ¿no? Yo creo que hay un tema muy amplio para sacar lo que ya se ha hecho por muchos años en el país, por cierto, incluyendo investigaciones del Instituto Nacional de Energías Limpias, antes el Instituto de Investigaciones Eléctricas,
sobre el tema del hidrógeno, sacarlo de la parte de investigación y empezar a hacer mucho más pilotaje para que los costos en el país sean más claros. Hasta ahorita yo lo que tengo en mente sigue siendo esta necesidad de poder hacer más desarrollo en el país y sobre todo más proyectos que nos permitan identificar pues los costos, ¿no? Porque unos son los costos teóricos y otros son los que ya cuando estás haciendo el proyecto te da una idea, una dimensión más adecuada de si es realmente una alternativa viable en este momento, ¿no? Creo que algo importante es que los costos para los electrizadores van a estar bajando, están habiendo mucha investigación a nivel internacional de este tema. Entonces creo que sí es muy importante que nos podamos subir en la conversación del hidrógeno lo antes posible y entenderlo como una opción para estos sectores que son difíciles de descarbonizar, ¿no? El sector transporte, como les decía, es muy dependiente de los combustibles fósiles y en ese sentido, pues sí, el hidrógeno podría ser una opción. También para algunos sectores industriales intensivos en energía que no tienen opciones de mitigación tan claras, esta tecnología del hidrógeno verde podría ser una de ellas. Y claro, ahorita podría ser también una muy buena alternativa para usar la infraestructura de energía renovable, produciendo o saltando hacia esa parte importante de producción para otros usos energéticos como pueden ser los combustibles líquidos en el sector transporte, sustituirlos a través de otras aplicaciones del hidrógeno verde. Pero en términos de todavía hay que hacer mucho para poder entender bien el costo y cómo se compara esto con las alternativas tecnológicas que se podrían tener en México. Gracias, doctora. Nos comenta en nuestro chat Berta, ¿cómo puede promoverse una cultura de movilidad en la Ciudad de México? Sí, es muy importante esto que pregunta Berta, porque realmente es un tema también, digamos, social, tema cultural, el entender el problema en el que estamos todos en la Ciudad de México, porque estas horas largas que pasamos en el transporte también pues son a veces decisiones individuales que se vuelven un problema colectivo, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer mucha educación desde las universidades, por ejemplo. Hay que hacer un tema importante también de difusión. Y bueno, yo como les decía Francisco, estudié economía, pues yo como malvada economista creo que también hay que hacer un tema importante de incentivos económicos que puedan realmente mandar esta señal de que el costo de la congestión tiene un costo social y ambiental y de salud alto y que por tanto el que contamina paga, ¿no? Tendría que haber un tema ahí mucho más fuerte de empezar a tener un esquema de incentivos más fuerte para que no se utilice el carro cuando no es necesario. Y por supuesto esto habría que vincularlo con lo que les decía del tema de justicia ambiental, ¿no? Siempre que alguien dice hay que poner impuestos a los combustibles o a las emisiones, hay mucha gente que dice, no, eso es muy injusto, ¿no? Pero yo les plantearía qué tan injusto es eso con respecto a tener gente que pasa horas en el transporte público expuesta a muchas emisiones de vehículos muy contaminantes, ¿no? Entonces ahí habría que balancear muy bien realmente cómo hacer que entendamos que este tema de la cultura de la movilidad es también un tema de justicia social, es un tema también de mejorar la habitabilidad de la ciudad y en ese sentido pues que a veces pues esto tiene que tener recursos, ¿no? Que tiene que tener también un tema de que la gente internalice en sus decisiones de transporte estos costos que a veces nada más. Creo que ya no se pudo conectar la doctora. De todos modos, le haremos llegar sus preguntas que se quedaron aquí en el chat. Les pedimos, por favor, que manden sus preguntas si tienen más preguntas. Y bueno, me comentan. Ok, adelante, doctora.
Perdón. Híjole, no sé hasta qué, en qué fue el último que escucharon. Si gusta, cerramos la pregunta de la cultura y tenemos tenemos varias preguntas, pero cerraremos con esta de Ana Camila Frías, de Bolivia. Me pregunta si resultó útil el restringir el uso de vehículos de combustión en las ciudades altamente contaminadas como la Ciudad de México. Fíjate que es muy buena pregunta de Bolivia. Este es un tema del impacto que ha tenido, por ejemplo, el programa Uno Circular. Pero lo que sí le puedo comentar es que una vez que lo pones, eh, tienes que tener como tus reglas claras y no volverlo a quitar, porque lo que sí vimos en la Ciudad de México es que cuando se quitó volvemos a tener picos fuertes de contaminación, ¿no? O sea, lo que le quiero decir es, si no tienen el programa, probablemente se tiene que evaluar muy bien las opciones que se tienen para poder reducir la contaminación antes de establecer este tipo de prohibiciones. Y si ya se tienen, sí hay que evaluar muy bien los incentivos que se generan en estos relajamientos de esos programas, porque al final del día lo que ocasionan sí son picos de contaminación altos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y evaluar bien las diferentes opciones. Digo, me imagino que en su caso están evaluando el poner alguno y tal vez ahí habría que ver con respecto a qué alternativas tienen, qué opciones, por ejemplo, de transporte masivo se estarían dando a la sociedad para no establecer incentivos, por ejemplo, de que pues como no puedo circular un día, pues me compro un carro que sea más contaminante y más barato y puedo seguir circulando ese día, ¿no? Ese tipo de cosas sí llegan a pasar en México, sobre todo al inicio del programa, y creo que habría que tener mucho cuidado para que los incentivos sean los adecuados y que los programas de este tipo de restricciones tengan los resultados que buscamos y no resultados indeseados, ¿no? Entonces es un tema un poquito complicado y depende también mucho de cuál sea pues, la situación de la flota en la ciudad que quieren intervenir y también la situación pues, socioeconómica, ¿no? En algunos casos, si no se tienen las alternativas de transporte público, algunas otras políticas de, este, de cómo se va a dar ese servicio de transporte a la sociedad, pues sí puede generar eh, problemas que no se previeron y o pues también un problema de demanda insatisfecha de transporte, ¿no? Que también pues ahí tiene situaciones económicas pues, relevantes. Gracias, doctora. Creo que sí nos da tiempo de contestar otras dos preguntas. Dice, ¿qué tan homologados están los programas de transporte entre diversas entidades federativas a escala metropolitana? Yo creo que la respuesta es que no están homologados. Como les comentaba, es bien difícil. O sea, el tema incluso de la CAMI sigue siendo complejo porque la planeación regional es complicada si no hay como un mandato claro de ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, siempre está el incentivo de nos ponemos de acuerdo en lo fácil, pero lo difícil empieza a haber, pues, incentivos para no hacerlo juntos. Creo que aquí pues sí debe trabajar mucho en esto. No necesariamente tienen que estar homologados, ahí es importante, hay diferentes circunstancias regionales y estatales, pero sí debe haber principios, y yo creo que es parte de lo que la SEDATU está tratando de impulsar, que haya principios que todos los estados, que todas las autoridades de planeación urbana puedan adoptar para pensar en sus circunstancias, ¿no? Cosas que sí deben de suceder en todas las ciudades, a través, por ejemplo, de estas guías que se promulgaron por la SEDATU, cosas que tenemos que tener en cuenta desde la parte climática, ¿no? Y eso que también sería importante empezarlo a incorporar más fuertemente, pero después hay otras cosas que van a ser ciudad dependiente o región dependiente, ¿no? Y aquí sí, pues va a haber variaciones en los diferentes sistemas de transporte, y creo que aquí vamos a tener también que pues tener más interacción y más discusión, sobre todo, por ejemplo,
de cómo se bajan estas obligaciones de reducción de emisiones a las diferentes entidades federativas, a los diferentes actores que tienen un rol en la reducción de emisiones. Una de esas pues, ha sido este tema de los esquemas normativos, pero sabemos que no ha sido lo eficiente que quisiéramos que fueran, ¿no? Y que tenemos un proceso muy largo de modificación de la normatividad y de evaluación de la normatividad. Entonces, tal vez tenemos que trabajar mucho más con los estados para pues, diseñar instrumentos que puedan ser de aplicación más general. Gracias, doctora. Nos pregunta Oliver Daniel. ¿El sector privado tiene una iniciativa para promover alternativas de transporte en la Ciudad de México? Fíjate que hay varias empresas que están trabajando en esquemas de transporte eléctrico. Sí hay algunas empresas que están haciendo esto. También tienen, por ejemplo, algunos corporativos de transporte después de sus colaboradores de la plantilla laboral, que son esquemas más pequeños, pero que también existen. Y bueno, están todas estas empresas que estuvieron trabajando los temas, por ejemplo, de los scooters y de las opciones de bicicletas, ¿no? O sea, sí ha habido algunos emprendimientos. Creo que hay mucho espacio para que se puedan hacer de forma más organizada y de forma más integrada con la planeación del transporte urbano, ¿no? Entonces, sí los hay, pero creo que deberíamos de poder tener una mayor integración. Cuando se estuvo haciendo la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, estaban todos estos grupos empresariales y algunas empresas como startups que están trabajando en este tema. Así que si está interesado, yo le puedo, por supuesto, facilitar algunos contactos, porque sí es muy interesante y es muy importante que participe el sector privado. Y pues nada más, y no que nada más sea en la Ciudad de México, ¿no? Un poquito lo que se estaba tratando también con la estrategia es de, pues, articular un poco más esto con otras ciudades para poder tener así como un grupo de ciudades líderes que están tratando de impulsar mucho más esta adopción tecnológica con el sector privado. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de nuestras redes sociales, de Facebook. Nos preguntan, ¿qué opinión le merece la apuesta por las refinerías de nuestro actual gobierno? Sí, sí, la suficiencia energética sí es muy importante. No estamos importando más del 60% de las gasolinas. Entonces, es muy importante que el país pueda atender este problema de la planeación energética. Creo que tenemos que también ver en el largo plazo cómo esto va a ir transitando hacia combustibles de menor intensidad de carbono. Y creo que aquí lo importante pues es también entender las vinculaciones del sistema energético, eléctrico y con la planeación de la demanda eléctrica adecuada para poder atender estos temas con una visión integral, ¿no? O sea, no solamente ver la parte energética, sino también ver la parte de cambio climático. Es una realidad que el país va a seguir consumiendo gasolinas esta década y probablemente la que sigue, ¿no? Pero sí tenemos que ir previendo esa transición y eso es lo que yo creo que hay que subrayar con respecto a la inversión en la infraestructura petrolera, no solo la refinería, sino en general toda la infraestructura petrolera, porque para el país es importante ir previendo esto de forma integral, considerando todas las prioridades que ha puesto en la mesa la administración y que son muy relevantes para entender el contexto integral, ¿no? de la planeación energética y de cambio climático del país. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos varias felicitaciones de Bolivia, de aquí de la Ciudad de México en el chat. Si nos puede regalar su correo electrónico por si hubiera más preguntas. Si nos lo pudiera regalar en el chat, se lo agradeceríamos mucho. Les agradecemos también su permanencia y les recordamos nuestra próxima conferencia, sería el 31 de marzo, de 12 a 1, por la doctora Angélica del Rocío Lozano Cuevas. Su tema es el transporte urbano y cambio climático,
Posteriormente, de 1 a 2 de la tarde, tendremos el conversatorio final de nuestra mesa Movilidad y Cambio Climático. Estará con nosotros el maestro Antonio Suárez Bonilla, el doctor Aarón Hashilevi, la doctora Claudia Octaviano, que está aquí con nosotros, y la doctora Angélica del Rocío Lozano Cuevas. Agradecemos mucho su permanencia y les deseamos que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, Abril, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.